Hace un año, este canal empezaba a andar con un vídeo sobre el Dragon Quest original, así que parece conveniente celebrar la efeméride analizando la secuela. Tan solo un mes después del lanzamiento de la primera entrega, el equipo de Chunsoft empezó a trabajar en la siguiente. Cuando el productor Yukinobu Uchida preguntó al equipo por una fecha de lanzamiento, el programador y director Koichi Nakamura propuso que estaría listo para noviembre de 1986, con solo 6 meses de plazo para el desarrollo. El equipo se dividió en dos, uno comandado por Yuji Ori para escribir la historia y diseñar los personajes junto a Akira Toriyama, y otro con Nakamura, a cargo de varios estudiantes de programación que le ayudarían a escribir el código para ampliar los horizontes del juego original y pulir los defectos. A finales de ese año, estaba claro que el juego no podía ser entregado, por los difíciles problemas para equilibrar la dificultad, lo que retrasaría el lanzamiento a enero de 1987. El proceso de desarrollo fue tan apurado que Yuji Ori jura que no llegó a jugar a la aventura al completo antes de que se lanzara a la venta. Nakamura había desarrollado un programa que simulaba los combates para recoger datos sobre el nivel de dificultad para el jugador, pero el mayor problema residía en que, con largos grupos de enemigos, ciertos efectos y golpes podían acumularse con facilidad. Esos combates ahora transcurrían en el juego en una pantalla diferente, en lugar de tener lugar en una ventana, lo que hoy damos por sentado como algo habitual de los JRPG. Volviendo a tomar como referencia la saga Wizardry, Nakamura creía que la forma más adecuada para mejorar el sistema de combate era incorporar más compañeros que alternar durante las batallas, haciendo que el jugador tuviera un mayor elemento de estrategia al determinar formas de compenetrar al equipo. Debido a las limitaciones técnicas, el plan original de hasta 6 personajes jugables tuvo que ser relegado a futuras secuelas, y hubo que conformarse con 3. Fue idea de Yuji Ori que los jugadores tuvieran que buscar a los compañeros dentro del mapa en lugar de encontrárselos desde el principio, lo que permitía una progresión más clara tanto a nivel narrativo como método didáctico para enseñar al jugador las mecánicas más claves y las particularidades de cada personaje. Esos 3 héroes eran primos entre sí, príncipes de distintos reinos y descendientes del héroe del anterior juego, y, por tanto, también del héroe legendario que protagonizaría Dragon Quest III, Erdrick. No es el primer uso de compañeros en un JRPG, puesto que juegos para PC-88, como The Black Onyx, ya habían seguido las ideas de Wizardry, pero es el primer uso de un equipo en la saga. Tener varios compañeros permite a cada personaje especializarse en una tarea. El héroe principal, el príncipe de Midenhall, se centra en la fuerza bruta de caballero, con altos puntos de vida, ataque y defensa. La princesa de Moonbrook es la hechicera, tiene poca vida pero un alto número de puntos de magia y variedad de hechizos poderosos. En el medio se encuentra el príncipe de Cannock, haciendo el papel de clérigo, con posibilidad de llevar armaduras y armas menores y manejar algo de magia, sin ser fuerte en ninguno de los dos aspectos, pero complementando a sus 2 primos. Además, tanto el príncipe de Cannock como la princesa de Moonbrook pueden usar hechizos que golpean a todos los enemigos de un mismo grupo. Al haber estos grupos de enemigos, los ataques individuales son decididos por la máquina, lo que significa que el objetivo dentro de un grupo puede recibir un golpe en un turno y, al siguiente, ataquemos a otro enemigo dentro del mismo grupo,
manteniendo vivo al anterior. Todo esto requiere una mayor estrategia para gestionar y equilibrar a los compañeros y que sirvan de apoyo unos a otros, siendo indispensable coordinar entre los tres para poder sobrevivir al tercio final del juego. Al hacer uso de los compañeros frente a múltiples enemigos, las batallas son más interesantes, pero eso también trae, como consecuencia, que su duración se alargue demasiado, lo que puede resultar muy tedioso para muchos jugadores. También este sistema de compañeros trae otros problemas. Cuando dos de nuestros personajes atacan a un mismo enemigo de un grupo y el primero de ellos consigue derrotarlo, el segundo personaje gastará un ataque sin efecto. Este sistema fue corregido en la versión de Super Famicom, donde ahora el compañero, si estaba apuntando a un enemigo ya fallecido, apunta a otro para no desperdiciar el golpe. Un factor a tener en cuenta es que hay mucho más equipamiento para el protagonista que para sus acompañantes. Como además se unen a nosotros con un nivel muy inferior al que poseemos cuando los encontramos, puesto que tardan en unirse a la aventura, siempre se encuentran varios niveles de experiencia por debajo de nosotros, lo que los sitúa en una posición más vulnerable en todo momento. Además, ciertos tipos de enemigos, como las marionetas, pueden sustraer nuestros puntos de magia, dejando a nuestros acompañantes sin capacidad para responder, y, por tanto, convirtiéndolos en lastres. Podemos renombrar al príncipe de Midenhall como queramos, pero nuestros dos compañeros tendrán un nombre al azar de entre varios decididos por la máquina. Aunque Yuji Ori tenía una sinopsis general para la dirección que quería que tomase la historia, no estaba muy desarrollada. Parte del objetivo con este juego era establecer primero las localizaciones y mapas que resultaran interesantes, permitiendo tener cierta libertad para desarrollar esos espacios y luego construir la historia mediante las motivaciones que llevaran a los jugadores a querer explorarlos. Así que los detalles de la historia no estuvieron claros hasta que se decidiera el mapeado del juego. Esto puede parecer una anécdota menor, pero es esencial para entender un método de trabajo mucho más actual en los videojuegos. Tener primero un concepto general de la historia y después desarrollar los mapas antes de terminar el guión permitía retroalimentar la jugabilidad y la narrativa de un modo más orgánico, aun dentro de las limitaciones técnicas del juego. Parte del problema con este nuevo proyecto venía derivado de responder al modelo del primer juego. El Dragon Quest original apostaba por acercar los modelos de RPG de ordenadores personales a la consola, haciendo más sencillos algunos de sus elementos más oscuros. Con la ambición de una secuela, la idea era partir de la base del juego original para ir incrementando la complejidad en estos sistemas. Algunos de los cambios seguían pasando por la accesibilidad. Por ejemplo, ya no era necesario usar un comando en el menú exclusivamente dedicado para usar escaleras, y los personajes se teletransportaban a los pisos al contacto con el sprite correspondiente. Las llaves se han vuelto persistentes, lo que significa que ya no se descartaban del inventario al usarlas. El juego tiene en total 3 tipos de llaves maestras: plateada, dorada y la llave de prisiones, las 3 necesarias para progresar en la aventura. Al tener posesión de las 3, ninguna puerta puede resistírsenos en el juego, dejando abierta mucha exploración al poder volver a lugares anteriores y descubrir que se escondía tras algunas puertas, sin ninguna limitación. Sin embargo, las puertas se vuelven a cerrar si salimos del mapa en los que se encuentran. De un modo semejante, el hechizo Step Guard, que permite caminar sobre las superficies peligrosas, tiene que ser activado cada vez que entramos y salimos de una de esas superficies, incluso si se encuentra en el mismo mapa, lo cual puede resultar un grave engorro en la última parte del juego. Dragon Quest II también incluye cierta verticalidad, permitiendo a los personajes caer desde pozos y torres sin sufrir daño, incluso con la posibilidad de planear desde una torre para salvar un canal en un momento temprano del juego. Ampliar la exploración también supuso muchos inconvenientes. Al hacer uso de un barco para navegar entre distintos continentes, la posibilidad de acabar en lugares con un enorme grado de dificultad para el momento en el que nos encontramos en el juego supuso un quebradero de cabeza. El mapa es tan grande que incluye, a su vez, el mapa del juego original como otro continente que visitamos más adelante en la aventura, en paralelo a como lo haría Zelda 2: The Adventure of Link. Hoy lo damos por hecho en juegos de mundo abierto, funcionando como un obstáculo débil que indica al jugador que no debe dirigirse todavía a esa zona,
pero la amplitud del mapa y la falta de indicadores visuales puede crear mayor confusión y causar que un jugador se pierda en zonas demasiado hostiles durante un largo tiempo. El primer objetivo del juego nos permite movernos por una zona limitada, obligándonos a dar vueltas en busca de nuestro primo para que nos familiaricemos con el juego y el entorno en lugar de progresar demasiado rápido. Una vez hemos encontrado a nuestros compañeros, el juego se abre, en especial con la incorporación del barco, en busca de 5 emblemas que nos permitirán abrir la zona final del juego. Estos 5 emblemas pueden localizarse en cualquier orden y de manera independiente, pero puesto que no son muy obvios y algunos se encuentran en zonas de enemigos muy poderosos, es normal que los jugadores tiendan a encontrar unos antes que otros. Los combates hacían uso de ciertos estados como veneno, sueño, para los que se requerían templos donde curarlos. En estos templos también podemos resucitar a nuestros compañeros caídos, aunque el precio de los servicios se incrementa por cada muerte. Igual que en el original, si todo nuestro equipo cae en combate, reaparecemos en el último templo que hayamos visitado, con la mitad del dinero. A diferencia del primero, que tenía un único salón del trono donde guardar la partida y que creaba un diseño radial del juego, aquí tenemos varios puntos de guardado, cada uno en cada ciudad del juego, lo que hace menos tedioso el desplazamiento. Demasiadas muertes en una zona muy avanzada pueden convertir esta experiencia en un auténtico infierno. Puede incluso que bloqueando nuestra partida al no poder hacer frente a los gastos si somos demasiado descuidados. Es por ello que este es el primer juego en incluir uno de los elementos más característicos de la saga, los juegos de azar. Ciertos cofres y enemigos nos conceden billetes de lotería que podemos probar en un simple pero efectivo sistema de tragaperras que, con un poco de suerte, evitará que nos tengamos que comprar alguno de los ítems más interesantes al recibirlos como recompensa. El sistema de ítems supone otra decisión extraña. Tenemos un comando para equiparnos armas y armaduras, pero algunas prendas especiales, necesarias para cruzar ciertas zonas del juego, se deben equipar desde el menú del inventario. Además, armas y armaduras equipadas siguen ocupando espacio. Con solo 8 espacios por personaje, para un total de 24 objetos, y teniendo en cuenta que las 3 llaves y algunos objetos necesarios para progresar también ocupan espacio, es muy posible que, hacia el final de la aventura, seamos incapaces de llevar ítems de salud o de ayuda para complementar nuestros hechizos. Ciertos objetos no podemos recogerlos con el inventario lleno, así que tenemos que intercambiarlos entre nuestros personajes o tirar todo lo que nos sobre para hacer espacio. El juego incorporó otra nueva mecánica, necesaria para el sistema de compañeros, la posibilidad de seguir o ser seguido por NPCs, lo que lleva a un par de situaciones interesantes dentro del juego y a la posibilidad de realizar la secuencia introductoria de la versión americana. Big GM Concise Compo Big GM Technics Big GM Concise Compo Concise Compo Concise Compo 僕は大きいのが好き Koichi Sugiyama volvió a hacerse cargo de la icónica música, con nuevos arreglos y temas que ahora son pilares indisociables de la saga. Habiendo sido uno de los compositores pioneros en grabar con orquesta temas para videojuegos, esta segunda banda sonora se vendió por separado como Sweet Dragon Quest II: Gods of the Evil Spirits, y llevó a Sugiyama a dirigir su orquesta en varios conciertos. Uno de los temas, Love Song Sagashite, también conocida como Only Lonely Boy, fue interpretada vocalmente por Anna Makino, componente del grupo Super Monkeys. Sugiyama consideraba que, puesto que la historia transcurría 100 años después del juego original, era necesario un tema con un toque más moderno y recurrió al pop contemporáneo. Volviendo a contar con diseños de Akira Toriyama, el proceso de convertir sus dibujos a sprites en el juego se simplificó para evitar una mayor carga de trabajo, pero también requirió que Toriyama dibujara muchos más enemigos que en el anterior juego.
Al poder dibujarlo sobre el papel y que el equipo se encargase de traducirlo en píxeles, dio más libertad al autor de Dragon Ball. Algunas ideas muy ambiciosas tuvieron que quedarse en el tintero ante la falta de memoria del juego. Yuji Horii cuenta que habían planeado escenas al estilo del teatro de papel Kamishibai, que explicarían algo más del contexto de la historia. Una de las imágenes sobrevivió como ilustración en el manual, pero nunca llegó a formar parte del juego. Curiosamente, un Kamishibai aparece en una de las misiones de Dragon Quest XI, cumpliendo el papel que originalmente habían pensado para este juego. El remake para Game Boy Color incluye una introducción con ilustraciones, si bien no se corresponden con las originales y fueron hechas exclusivamente para esta versión. Otra de las ilustraciones no incluidas, solo presente en la versión de MSX, representaba a la princesa de Moonbrook si se equipaba con una pieza de armadura conocida como el traje de baño escandaloso. Aunque excluido por completo de la versión de Famicom original, el traje de baño ha aparecido en futuros juegos de la saga debido a la enorme popularidad de la imagen, pero también ha aparecido referenciado en otros juegos como en La Mulana. Otros elementos narrativos que se quedaron fuera por las limitaciones incluían un final alternativo donde el príncipe de Midenhall podía ser asesinado por la hermana del príncipe de Kanok, si éste moría en la batalla final, cosa no muy difícil de que ocurra. El final original debía incluir también una secuencia donde los personajes organizaban un baile de celebración, y, por último, en una de las ocasiones en las que dormías en la posada de la última ciudad del juego, el príncipe de Kanok podía caer preso de una maldición y quedarse enfermo en la cama. Un siglo después de que el héroe anónimo derrotara al Dragon Lord, el malvado hechicero Argon ataca el reino de Moonbrook. El rey insta a su hija a huir por un pasaje secreto del castillo, mientras se queda a luchar con los monstruos de Argon para dar tiempo a la princesa a escapar. Este prólogo solo está presente en la versión americana. Un guarda malherido logra huir hasta el reino de Midenhall, donde informa del ataque a Moonbrook en su último aliento. El rey de Midenhall encarga entonces a su hijo que busque a sus dos primos, el príncipe de Kanok y la princesa de Moonbrook, con quien comparte la sangre del héroe legendario Erdrick. Los tres deben parar los planes de dominación mundial del hechicero Argon como antaño salvaron el mundo sus antepasados. Nuestro protagonista emprende rumbo al oeste, hacia el reino de Kanok, recorriendo los peligrosos caminos ahora llenos de bestias y criaturas hostiles. La primera parada en el camino es la aldea de Levwine, donde el héroe reposa y compra lo necesario para su aventura. Al norte de Levwine se encuentra el castillo de Kanok. Allí, el rey nos recibe para informarnos de que llegamos tarde y su hijo ha partido en un viaje similar al suyo y nos corresponde encontrarlo y unirnos en causa común. Escuchamos rumores sobre la Fuente del Coraje, un lago subterráneo donde se dice que todo héroe debe probar su valía. Sospechando que nuestro primo se ha encaminado hacia allí, recorremos la primera mazmorra del juego. En el fondo de la cueva, junto al lago que cura todas nuestras heridas, nos encontramos a un anciano que reconoce nuestra descripción del príncipe, pero nos informa de que acaba de abandonar el lugar con rumbo desconocido. Si nos dirigimos de vuelta al reino de Midenhall, nuestro padre nos informa de que el príncipe de Kanok habría estado allí buscándonos, pero se marchó al conocer que habíamos partido en su búsqueda. Finalmente, volvemos de nuevo a Levwine a descansar de tanto rodeo, solo para encontrarnos a nuestro querido primo relajándose en la posada local. Por fin hemos dado con él, y tenemos al primero de nuestros compañeros de aventuras. Nuestro siguiente paso debería ser viajar hacia el castillo de Moonbrook, pero antes, viajando hacia el oeste, encontraremos la cueva del lago. Más grande que la Fuente del Coraje, esta mazmorra es importante porque en su interior podemos encontrar la llave plateada, así como un billete de lotería. Ahora sí podemos emprender camino hacia el sur, cruzando el canal a través del monolito de Kanok. En el nuevo continente, los enemigos son mucho más duros, pero, por suerte, nos encontramos con la aldea de Hamlin para tomarnos un respiro. Al llegar a Hamlin, un ciudadano nos informa de que no todo aquí es lo que parece. El simple hecho de que haya un anciano que nos permita grabar la partida, en lugar del habitual rey, indica que vamos a pasar algún tiempo con esta aldea como base de operaciones. Por si fuera poco, los mercaderes poseen armas y armaduras de nivel medio para los que conviene ahorrar. Aquí podemos hacer uso de nuestro primer billete de lotería. También nos encontramos con un simpático perrito que nos sigue.
Cruzando un puente hacia el sur nos encontraremos con el arruinado castillo de Moonbrooke rodeado de un pantano venenoso. En su interior no queda nadie vivo, tan solo almas que flotan y susurran secretos. El espíritu del rey narra cómo la princesa consiguió huir, pero cayó presa de una maldición. Otra voz menciona el espejo de Ra, un misterioso artefacto mágico que solo puede encontrarse allá donde se divisan 4 puentes. Al este encontraremos el lugar en el que se pueden ver 4 puentes y un pequeño pantano. Si buscamos en el interior del pantano encontraremos el espejo de Ra. Tal vez esto pueda romper la maldición de la princesa, pero ¿dónde se encuentra? De vuelta a Hanlin para reponer fuerzas, el perro sigue tan amistoso como siempre. Al usar el espejo de Ra sobre el animal, este se transforma de vuelta en nuestra querida prima, la princesa de Moonbrooke. La introducción de la princesa permite un desequilibrio en el grupo. Mientras que el príncipe de Cannock puede combatir y usar hechizos, la princesa es muy débil y empieza en el nivel 1, lo que obliga a farmear un buen rato hasta que pueda sobrevivir al menos un par de golpes. A cambio, la princesa comienza con un hechizo de curación mucho más poderoso y un mayor nivel de puntos de magia. Con nuestro equipo completo y bien preparados, emprendemos camino aún más hacia el este, en busca de la Torre del Viento. A diferencia de las mazmorras anteriores, esta no está estructurada como un laberinto donde encontrar el cofre adecuado, sino que está diseñada de manera vertical, y no de un modo obvio. Parece que lo indicado sería ascender hasta lo más alto en busca de un tesoro, pero allí solo encontraremos un cofre vacío. En realidad, tenemos que dar con unas escaleras más apartadas que nos devuelven a un piso inferior, donde encontraremos una reliquia necesaria para nuestra aventura, la Capa del Viento. Al oeste del castillo de Moonbrooke, un nuevo monolito nos permite pasar al canal a otro continente, el Cuerno del Dragón. Esta zona está algo desolada, salvo por la torre al norte que hace pareja con otra edificación al otro lado del canal, que separa el continente en norte y sur. Si ascendemos a lo alto de esta torre con la Capa del Viento equipada, podemos saltar desde lo alto y planear para alcanzar la otra orilla. Allí se encuentra la villa de Lianport. Allí la gente menciona Alfgard, el reino original del primer juego, y parece un buen sitio para ir en busca de más pistas. El problema es que se encuentra al otro lado del océano. Por suerte, hay un barco atracado en puerto, pero su anciano dueño no nos deja acceder a él al tratarlos de desconocidos. Buscando por la villa, encontramos a una mujer siendo atacada por monstruos. Al salvarla, la muchacha nos lo agradece intercediendo por nosotros para hablar con su padre, el anciano del puerto. Así, nos hemos hecho con un barco que nos permite abrirnos camino a cualquier otro continente del mundo. Antes de abandonar el puerto, un hombre menciona un tesoro pirata, hundido en las profundidades del mar. Da igual cuánto busquemos, sin más indicaciones, no hay forma posible de encontrarlo. Rumbo a Levante, alcanzamos el continente de Alfgard. Pese a ser la tierra de las leyendas, se encuentra algo abandonado y deshabitado. La primera parada es, por supuesto, el castillo de Tantegal, donde todo empezó. Para nuestra sorpresa, el heredero más directo del héroe de hace un siglo no es tan valiente como nosotros o su antepasado, y se ha encerrado en su habitación. En Tantegal podemos escuchar relatos sobre el naufragio del barco pirata. Si volvemos a nuestro barco y buscamos, ahora sí podemos encontrar un lugar en el océano que parece sospechoso. Nos sumergimos y sacamos un cofre del tesoro. Si devolvemos el cofre del tesoro al hombre con el que hablamos en Lianport, a cambio nos entregará la flauta del eco, un instrumento que produce un sonido particular si nos encontramos cerca de uno de los 5 emblemas que ocultan el reino del hechicero Argon. Al otro lado de Tantegal, todavía se alza el castillo del Dragonlord, derrotado hace un siglo, el castillo de Charlock. Si seguimos la ruta original del juego, llegaremos a lo que fuera una mazmorra final de este, y en su interior, además de varios enemigos y la legendaria espada de Erdrick, encontraremos al descendiente del Dragonlord, molesto y envidioso porque Argon le haya quitado el papel de villano que le correspondía por herencia. Este nuevo Dragonlord nos explica que necesitaremos los 5 emblemas ocultos por el mundo, y llevarlos a una isla al sur de Midenhall, conocida como el Templo de Rubis. Solo allí descubriremos el camino hacia Argon. Sin más indicaciones y con el mapa completamente abierto, empieza la búsqueda de los 5 emblemas. Al sur de Alfgard, una isla con un faro parece el primer lugar sospechoso. Si entramos en esta mazmorra, ascendemos hasta que divisamos a un gremlin huyendo de nosotros. Cuando nos aproximamos, nos topamos con un anciano que nos pide que le sigamos hacia un artefacto de gran valor. ¿Podría ser este uno de los emblemas?
Seguimos al anciano hasta un sótano donde se encuentra un cofre, pero al abrirlo, se trata de una emboscada de los gremlins. El anciano es solo un monstruo disfrazado. Al derrotarlos, dejan caer el emblema de la estrella. En el extremo oriente se encuentra la isla de Osterfire. Nada más llegar a la ciudad amurallada, el rey nos recibe y nos pide que le entretengamos. Sin saber a qué se refiere, aceptamos y el monarca suelta a una pantera que nos ataca. Sobrevivir al encuentro significa recibir nuestro segundo emblema, el emblema de la luna. En los mares del sur encontramos la isla más pequeña con habitantes, Zahan. Se trata de una pequeña villa pesquera. Cuando llegamos, los hombres han zarpado a la mar y el pueblo se encuentra solo lleno de niños, mujeres y ancianos. Allí, un perro parece nervioso y quiere llamar nuestra atención. Si buscamos entre la hierba a la que ladra, encontraremos la llave dorada. La gente de Zahan habla de una isla volcánica a la que solo se accede con un fragmento de la luna. ¿Será esta la ubicación del próximo emblema? Partimos al noroeste para encontrar primero la isla del Árbol del Mundo. Esta isla es importante porque si buscamos en el árbol, encontraremos una hoja que nos permite resucitar a un compañero sin tener que viajar a la siguiente ciudad. Solo podemos llevar una hoja a la vez, así que conviene recordar el sitio y volver con frecuencia. A su lado se encuentra la península de Welgarth. En apariencia, allí solo hay un hombre y un perro frente a un edificio cerrado. Si usamos la llave dorada, descubriremos la ciudad subterránea que se oculta aquí. Entre los comerciantes de la ciudad, uno de ellos tiene un objeto muy particular. Como si fuera un error del juego, no podemos leer ni el nombre ni el precio del producto, así que tenemos que comprarlos a ciegas. Es así como recibimos la llave de las prisiones, que abren todas las celdas del juego. Los habitantes de Welgarth están bien informados sobre asuntos mágicos. Ellos nos alertarán de que no solo necesitamos los 5 emblemas, sino también reliquias que nos ayudarán a avanzar. Un prisionero menciona el ojo de Malroth, que abre el camino a Ron, la tierra de Argon. Una mujer menciona el amuleto de Rubis, que ve más allá de las ilusiones. Y también nos contarán algo sobre un hombre en la ciudad de Thun, que puede crear armaduras para hechiceros. En la prisión de Welgarth, un guardia se muestra contrariado porque uno de los prisioneros ha desaparecido de su celda. Se trata del escurridizo prisionero Roch Fastfinger, de quien escucharemos hablar en otros poblados, pero ¿dónde se ha metido? Podría estar en cualquier lugar de este amplio mundo, pero en realidad la solución está delante de nuestras narices. Si exploramos su celda, encontraremos que nunca salió de ella, y solo se está escondiendo del guardia. A cambio de tu silencio, Roger te entrega la llave de la presa de Thun. Parece que todo indica que nos debemos dirigir allí. Para acceder a la ciudad tenemos que navegar por un río con cierta dificultad. En el centro de la villa, cerrada con la llave dorada, se encuentra la vivienda de Don Mahon. Don Mahon puede crear armaduras para el príncipe de Cannock y la princesa de Moonbrook, mejorando así su defensa ahora que nos aproximamos al último acto del juego. Para ello, necesita el telar mágico y el ovillo del rocío. Podemos encontrar el telar mágico en la villa pesquera de Zahan, en un templo de un mago custodiado por una mujer, cuidando nuestros pasos con el suelo envenenado y haciendo uso de la llave de prisión. Para encontrar una pista sobre el ovillo del rocío, tenemos que volver a Tantengal, donde, tras una puerta cerrada con la llave dorada, una mujer dice que podemos encontrarlo en el tercer piso de la torre norte del Cuerno de Dragón. Volvemos al Cuerno del Dragón y exploraremos el tercer piso de la torre, buscando concienzudamente y, por fin, nos hacemos con el ovillo del rocío. Al entregar los 2 objetos a Don Mahon, nos avisa de que preparar una armadura le llevará mucho tiempo, pero no lo dice en sentido figurado. Si volvemos a él, incluso después de estar horas vagando por el juego, insiste en que aún no ha terminado. La única forma es que hayamos guardado la partida y esperado al día siguiente para cargar esa misma partida, y ahora sí, recoger la tela. Esta táctica, donde el propio juego diferencia entre el tiempo diegético y el extradiegético, es decir, entre cómo funciona el tiempo dentro de la historia del juego frente al tiempo real de espera del jugador, surge de la necesidad ante la ausencia de un reloj interno en la memoria del juego, pero también recuerda al tipo de efecto que podemos experimentar en juegos como Metal Gear Solid 3, durante el combate con The End, donde podemos guardar y esperar 8 días reales a que el enemigo se muera por causas naturales, o al sistema de cultivo de flores en Nier, que también requería 48 horas reales fuera del juego para ver los frutos de la siembra.
Al terminar, Don Mahon nos entrega la tela de agua voladora, que nos será de gran necesidad si queremos sobrevivir a los ataques mágicos de nuestros enemigos. Siguiendo la exploración en Toon, escucharemos a la gente de la ciudad hablar de la Torre de la Luna Llena, que se encuentra justo al sur de la ciudad. Es una lástima que la única forma de acceder sea a través del río, y para ello es necesario abrir la presa, pero un tal Roger Fastfinger robó la llave hace tiempo. Por suerte tenemos la llave de la presa a nuestro poder, pero la presa no está en ningún lugar obvio. En realidad tenemos que dirigirnos hacia el norte de Toon, donde parece que acaba la villa, pero vaga un perro, indicando que podemos caminar hacia allí. Abrimos la presa y el agua fluye. Ya podemos volver a embarcar y dirigirnos a la Torre de la Luna Llena. Como ya hemos aprendido de otras torres en el juego, no se trata de llegar a lo más alto. Una vez resuelto otro laberinto de escaleras y abierto una puerta con la llave plateada, encontraremos el fragmento de la luna. Con el fragmento podemos navegar hasta la isla volcánica, rodeada de espuma de mar que nos permite avanzar con nuestro navío. Usando el fragmento de la luna, cambiamos las mareas para evitar encallar y así acceder a la cueva del volcán. Por supuesto, esta mazmorra está llena de lava y es especialmente larga. Gracias a nuestra tela de agua voladora podemos evitar el daño de la lava, pero eso no es el mayor inconveniente. El problema es que algunas escaleras aquí nos llevan de vuelta a las mismas habitaciones, con lo que tenemos que abordar el camino en el orden correcto. En las profundidades del volcán, dos sacerdotes de Argon se enfrentarán a nosotros. Su derrota nos permite hacernos con el preciado Ojo de Malroth. La última isla que nos queda por visitar contiene la ciudad de Veran. Desde allí podremos acceder a Ron. Si lo intentamos, llegamos hasta un pantano que parece cerrarnos el camino, pero desde aquí, usando el Ojo de Malroth, el camino de Ron se abre finalmente. Atravesar el pasadizo a Ron es harto complicado. De nuevo hacemos frente a una mazmorra con puertas mágicas, escaleras que nos devuelven al mismo piso y que pide que sigamos un trayecto concreto para no repetir siempre las mismas habitaciones. Además, ciertas baldosas del suelo cederán bajo nuestros pies y nos situarán en pisos inferiores. Lo bueno de esto es que gracias a una de esas baldosas nos daremos de bruces con un cofre que contiene el emblema de la vida. Podemos continuar el camino, pero a falta de dos emblemas y con el alto nivel de dificultad, está claro que el juego quiere que exploremos y subamos a un nivel más cómodo antes de enfrentarnos al desafío final. Los dos últimos emblemas son especialmente obtusos de encontrar, no solo porque se encuentran en lugares que ya hemos dejado atrás, sino porque no se encuentran en cofres ni los recibimos de mano de un personaje. Hay que usar el comando de buscar en baldosas específicas, y esta vez ningún perro nos va a ladrar indicando el lugar adecuado. Al norte de la isla de Veran hay un monolito que nos permite teletransportarnos entre otros monolitos. Saltando de uno a otro, llegamos al monolito de fuego. Detrás del teletransporte encontraremos el emblema de fuego. Desde luego no es el lugar más obvio en el que buscar. De vuelta a Hamlin, usamos la llave de la prisión para luchar contra otros dos sacerdotes de Argon, que dejarán en el suelo el emblema de agua. Colocando los 5 emblemas sobre el templo de Rubis, recibimos la última bendición necesaria, el amuleto de Rubis. Equipados y entrenados, ya solo queda completar la mazmorra del paso a Ron. Al salir al exterior de la mazmorra, nos recibe un paisaje nevado, algo totalmente nuevo. Este ambiente desolado y lleno de los enemigos más poderosos del juego es una tortura, pero cuenta con un templo de reposo que, además, nos permite teletransportarnos de regreso a Veran en un viaje solo de ida. Sin marcha atrás, emprendemos el duro trayecto hasta el castillo de Argon, y allí nos encontramos... ¿el reino de Midenhall? Todo parece exactamente como el castillo en el que empezamos, como si nada hubiera pasado, pero no podemos hacer uso de las escaleras o el teletransporte. Es muy sospechoso. Si alzamos el amuleto de Rubis, la ilusión se desvanece. El castillo de Argon estaba encantado para crear un paraíso del que no querríamos salir. Además, subir al primer piso es una tarea nada obvia, y pide que seamos observadores y busquemos una puerta falsa en la pared. Los siguientes pisos carecen de ataques de enemigos y son pasillos sin la complejidad de las mazmorras anteriores. Este acto de piedad es para compensar que Argon no está solo. 3 de sus mejores monstruos nos esperan en cada piso.
El primero de los villanos es Atlas, un cíclope con mucha fuerza de daño y que golpea siempre 2 veces a nuestros personajes. La estrategia principal es mantener a la princesa de Moonbrook curando constantemente a los personajes para evitar que uno de estos ataques dobles los mate. El segundo piso está custodiado por Pazuzu, cuyo poder se centra en los ataques mágicos que golpean a todo el grupo. Curarse constantemente vuelve a ser la estrategia, pero ahora contando también con los poderes del príncipe de Cannock. El tercer y último sirviente es Zarlox, con el físico de Atlas y la magia de Pazuzu. Además puede curar toda su vida con un hechizo. Conviene atacar muy rápido para evitar que le dé tiempo a recuperar fuerzas. Y, finalmente, estamos cara a cara con el temido hechicero Argon, escondido tras suelo envenenado. Argon es resistente a la magia y lanza hechizos muy poderosos, pero no tiene mucha fuerza física. Sin embargo, al igual que Zarlox, puede curar toda su vida, así que, otra vez, hay que acabar con él lo más rápido posible. Antes de dar por perdida la batalla, Argon nos maldice. Hay una criatura mucho más poderosa que él, y ahora nos tocará lidiar con ella. Sin saber a qué se refiere, nos marchamos del lugar solo para que la criatura haga acto de presencia al instante. Se llama Malroth. Con fuertes hechizos, mucha resistencia y la capacidad de curarse por completo, Malroth requiere no solo que ataquemos y nos curemos, sino que intentemos subir nuestros ataques y defensas y debilitar las suyas con hechizos para poder resistir. Es una batalla larga e injusta, pero no imposible. Derrotado Malroth, el mundo se libra de los monstruos y la paz vuelve a reinar como hace un siglo. Solo nos queda repetir, como nuestro antecesor, el retorno triunfal a casa, de vuelta al verdadero castillo de Midenhall. Como en el juego anterior, los NPCs nos felicitarán por la hazaña, y al llegar al castillo seremos alabados como héroes y coronados reyes y reinas de nuestros respectivos reinos. Y así acaba otra historia, el final de Dragon Quest II. La recepción final del juego fue tan grande como la obra original, y cementaría las bases para la expectativa ante una tercera parte que se convertiría en un evento nacional en Japón. Las colas formadas para comprar la secuela acabarían en las noticias, lo que aumentaría su popularidad hasta que se convertiría en un estándar en lanzar los videojuegos los domingos, para evitar que la gente faltara a la escuela o al trabajo. Dragon Quest II llegó a vender más de 2 millones de copias para el primer año, y recibió críticas muy entusiastas por cómo mejoraba y ampliaba el primer juego. A Occidente llegó como Dragon Warrior 2 y no tuvo la gran distribución del original. En la tónica habitual, además de la escena introductoria en Moonbrook, la versión americana contó con ciertos cambios de la censura, como sustituir los ataúdes que arrastraban los personajes cuando mueren por un compañero fantasma que te sigue. Como mencioné antes, el juego recibió en 1988 una conversión a MSX, con múltiples problemas técnicos y limitaciones. La versión para Super Famicom, vendida junto a un remake del primer juego, solo salió en Japón y corrigió los problemas con el combate. Ambos usan el motor de Dragon Quest V. Los dos primeros juegos saldrían también para Game Boy Color en 1999, en una versión con gráficos mejores, rediseños menores en algunos mapas y una dificultad mucho más accesible, con más ítems disponibles acorde a cómo estos habían ido evolucionando en posteriores entregas de la saga. Por supuesto, también ha contado con su versión para móviles, y la trilogía original fue llevada a la Wii con motivo del 25 aniversario de la saga. El universo del juego volvería a hacer su aparición en el juego de Game Boy Advance Dragon Quest Monsters Caravan Heart. Entonces, ¿es Dragon Quest II mejor que el original? Técnicamente es un avance en la buena dirección, pero allí donde el primer juego es un clásico indiscutible, esta nueva entrega comete varios pecados capitales que identificamos a menudo en los JRPGs. El mayor obstáculo es su naturaleza críptica. Mientras que el primer juego permitía que explorásemos un mundo abierto pero limitado, no había problema en ocultar ciertos aspectos del juego. Sin embargo, la búsqueda de llaves, emblemas y reliquias en Dragon Quest II es una tarea tediosa. Con un mapa tan amplio y la obligación de hacer uso de nuestro navío, la navegación marítima hace muy difícil cartografiar la totalidad de este mundo, incluyendo islas diminutas, alejadas de cualquier referencia geográfica.
La idea del combate con compañeros no está bien ejecutada. Resta inmediatez y depende demasiado de la suerte en las últimas mazmorras, con enemigos que pueden ser brutales y curarse de sus heridas, haciéndolos peligrosos incluso si nos encontramos en un nivel mucho mayor. Más personajes también significa más farmeo, pues nuestro protagonista puede estar en un alto nivel, mientras que sus compañeros se quedan rezagados, y por tanto perdemos más tiempo. Mientras que la primera entrega en sus limitaciones hacía de perderse y explorar una manera de mantener el progreso gracias a los combates y la experiencia, las complicaciones de la secuela con continentes diferenciados, elementos más crípticos y batallas más complejas no terminan de producir la mejor de las experiencias. El abuso de mazmorras que requieren bucles entre escenarios o cambios de dirección suponen ejercicios de memorización que no aportan más que frustraciones. La aventura pide constantes pequeñas historias que se van enlazando en nuestra búsqueda, pero este ritmo se contrapone con las constantes interrupciones de combates que requieren máxima concentración y la escasez de recursos. La rapidez en sacar una secuela y la ambición de un sistema más amplio y complejo dan como resultado un juego bastante mal balanceado, pero que supone, indiscutiblemente, un eslabón importante en el tono y estilo que tomarán las siguientes entregas, aprendiendo de los errores. Konami